milagros y revelaciones divinas, 3 años de liberación y curación en la Calcuta colonial. Las calles polvorientas de Calcuta, un laberinto de luces y sombras, se erguían como testigos mudos de un dolor que desgarraba corazones. En este escenario de adversidad, Teresa, una mujer hispano-indígena de profunda fe, enfrentaba la tormenta más oscura de su vida. Su esposo, atrapado en el abismo de las adicciones, la había dejado sola con su pequeño hijo enfermo, quien luchaba contra una enfermedad que la medicina consideraba invencible. Sin embargo, en medio de sus lágrimas y su desolación, la devoción a San Rafael brillaba como una luz en la oscuridad. Con una fuerza que desbordaba su ser, Teresa decidió organizar reuniones de oración en su barrio. Su sala pequeña se convirtió en un santuario, un espacio sagrado donde sus súplicas volaban hacia el cielo. Al principio, su comunidad miraba con escepticismo. ¿La oración puede cambiar algo?, murmuran entre ellos. Pero Teresa, con el ardor de su fe, empezó a ver cómo los corazones se comenzaban a abrir, las oraciones se elevaban, rugían como un río desbordado. Y entonces, sucedió, un miembro del barrio, gravemente enfermo, se levantó de su lecho, como si la mano divina lo hubiera tocado. ¡Un milagro!, gritó una mujer, mientras el murmullo de asombro se esparcía. La duda, que alguna vez había estado al timón, comenzó a desvanecerse. Las semanas siguientes trajeron una ola de sanaciones inexplicables. Uno tras otro, los milagros brotaban como flores en medio del lodo. La comunidad, unida por la fe, empezó a reunirse cada vez más en torno a la figura de Teresa. Ella se convirtió en su guía, transformando sus corazones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con cada encuentro de oración, la fe de Teresa ardía con mayor intensidad. En una noche estrellada, mientras las velas parpadeaban suavemente, clamó a San Rafael con un fervor que resonaba en las paredes de la iglesia. «Te necesito, santo patrono de los enfermos». «No solo por mi hijo, sino por todos nosotros», exclamó con el corazón rebosante. El silencio que siguió fue como un abrazo cósmico, y una paz sobrenatural descendió sobre los presentes, pero aquellos días de luz traían consigo la sombra de lo desconocido. Era un momento crucial, una intersección entre la esperanza y la desesperación. Teresa sentía que un rostro de luz la miraba desde lo más alto, y en su interior brotaba una certeza: su misión era mucho más grande de lo que había imaginado. Sin embargo, el verdadero milagro estaba a punto de revelarse. El pueblo, una comunidad ahora transformada, esperaba ansioso la respuesta a las oraciones que se habían vuelto como un eco en el cielo. La pregunta latía en el aire: ¿qué otros milagros aguardaban su llegada? En el mismo compás de la oración, el misterio divino se aproximaba. La revelación estaba a punto de romper las cadenas que ataban no solo a su hogar, sino a toda Calcuta. La noche parecía tener un aire distinto, como si el mismo cielo se estuviera preparando para una revelación. Teresa sintió una energía vibrante en su interior, un susurro que la animaba a seguir adelante. Esa noche, en su pequeño santuario, la comunidad se reunió con una expectativa palpable. Las velas ardían como estrellas caídas, y el aroma de incienso envolvía el espacio sagrado. Con cada oración, cada súplica, una atmósfera de unión y esperanza crecía. «Hoy», exclamó Teresa, «nos unimos con un solo corazón, y nuestra fe moverá montañas». Con esas palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de tristeza, sino de una dicha que traspasaba lo humano. Las manos se entrelazaban, las voces se alzaban, y las palabras de gratitud resonaban como un canto celestial. En ese momento, se sentía la presencia de algo mayor, algo que las trascendía, una energía de amor y sanación que invitaba a cada uno en el círculo a abrirse al milagro. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó eléctrica. De repente, el silencio se quebró por un grito. Una mujer del barrio, Clara, saltó de su lugar, sus ojos llenos de asombro. «¿Mi hija? Ella estaba enferma», gritó entre lágrimas de alegría. El asombro recorrió el grupo. Clara había estado anhelando sanación para su pequeña, a quien los médicos habían dado pocas esperanzas.
Pero ahí estaba su hija, de pie en la puerta, radiante y llena de vida, como si la luz misma la abrazara. Las voces se elevaron en un clamor de alabanza. San Rafael, milagroso. Resonaba en cada rincón del santuario. El bullicio de la alabanza era un eco de la transformación que todos sentían. Teresa, con el corazón latiendo rápidamente, se dio cuenta de que ese momento era solo el inicio. La fe estaba brotando como un manantial fresco, alimentando a todos a su paso. Sin embargo, en medio de la celebración, un nuevo dilema comenzó a surgir en el corazón de Teresa. Mientras los milagros se multiplicaban, la sombra del escepticismo aún rondaba. ¿Podría sostenerse este fuego? ¿Qué pasaría si esa luz que ahora brillaba se apagaba ante la primera adversidad? Era un temor que empezaba a calar hondo, pero en su interior sabía que su misión, su propósito era más que personal, era un llamado divino. En aquellos días de fervor, Teresa se dedicó a fortalecer su comunidad. Comenzó a hablarles sobre la importancia de la fe diaria, no solo en las reuniones, sino también en la vida cotidiana. La oración no es solo un acto en el santuario, decía con intensidad. Es un estilo de vida. Necesitamos estar preparados para dar testimonio de lo que hemos vivido. Las palabras fueron como granos de esperanza sembrándose en cada corazón. Las historias de sanación comenzaron a llegar de todos los rincones. Cada testimonio era un ladrillo más en la construcción de una comunidad de fe. Un anciano que había estado postrado durante años, una madre que había perdido la esperanza, todos levantando sus voces al unísono, gracias, San Rafael. Y así, en medio de la luz y la sombra, un nuevo despertar se gestaba. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cuál sería el próximo desafío que enfrentarían? ¿Podría su fe sostenerse ante lo que estaba por venir? Teresa lo sentía, el misterio se acercaba cada vez más. Podía escuchar el susurro de lo divino, preparando el camino hacia lo asombroso. En su corazón latía una certeza, grandes cosas estaban por suceder. El sol se alzó con una brillantez renovada, como si el cielo mismo celebrara la reciente transformación en la comunidad. Aquella mañana, el aire estaba impregnado de un espíritu vibrante y una energía que parecía venir de lo alto. Teresa, con los ojos brillantes de esperanza, se reunió con sus vecinos en el parque donde tantas risas y lágrimas se habían compartido. La fe que una vez fue pequeña, ahora crecía como un árbol robusto, sus raíces profundamente ancladas en la comunidad. Mientras los niños correteaban y las mujeres intercambiaban recetas familiares, Teresa decidió que era el momento perfecto para compartir la maravillosa noticia del milagro de la hija de Clara. Estamos viviendo tiempos de milagro, les dijo, su voz cargada de emoción. El poder de la fe se ha manifestado entre nosotros. Con cada palabra, los corazones anhelantes de la comunidad parecían resonar con su mensaje. Las historias de sanación seguían llegándole. Había un hombre en la aldea que había recuperado la vista, un joven que había superado su adicción, y una anciana, cuya risa y energía volvían a llenar los rincones de su hogar. Con cada testimonio, el ambiente se llenaba de un júbilo contagioso, una sensación palpable de que Dios estaba trabajando a su alrededor. Sin embargo, la sombra del escepticismo no había desaparecido del todo. En un rincón del parque, un grupo de personas murmuraba entre ellas, escépticas de la revitalizada fe de la comunidad. No puede ser verdad, se alcanzaba a escuchar. ¿Por qué ahora y no antes? Teresa, siempre atenta a los susurros, sintió un tirón en su corazón. Era un desafío que podía desestabilizar a los que tanto habían comenzado a creer. Con una fe inquebrantable, se acercó al grupo y con la voz suave pero firme, les preguntó, ¿qué pasaría si el milagro está sucediendo, pero ustedes no están dispuestos a abrir su corazón a la posibilidad? La pregunta quedó flotando en el aire, como un canto suave que pedía ser escuchado. La mirada del grupo cambió. Algunos balbucearon palabras de duda, pero otros comenzaron a reflexionar. ¿Y si la fe manifestada entre sus hermanos era, efectivamente, real? ¿Y si ellos también podían ser parte de algo mayor? Esa tarde, un espíritu de unidad emergió entre los participantes del encuentro. Teresa sugirió que todos se reunieran al caer la noche, no solo para elevar oraciones, sino también para compartir sus anhelos y dudas. Es en la sinceridad del corazón donde encontramos respuestas y fortalecemos la fe, instó, y una ola de asombro recorrió el grupo al prontamente pensar en lo que podría suceder si algunos de sus temores fueran iluminados por la luz de la verdad divina. Mientras las velas se encendían esa noche y el incienso comenzaba a ascender, Teresa sintió que el murmullo de la comunidad crecía en intensidad. Era como si cada voz añadiese un ladrillo más a la construcción de un templo de fe duradera.
En el aire, un susurro parecía prometer que pronto se revelarían cosas aún más extraordinarias. Cuando todos comenzaron a orar en unísono, un viento suave empezó a moverse entre ellos, trayendo consigo un sentido renovado de propósito. Los corazones latían al unísono, aguardando con ansias lo que vendría. Había un nuevo desafío a la vista, uno que podría poner a prueba su fe de maneras que nunca habían anticipado. Pronto tendréis una revelación, parecía decir el viento, como una invitación divina a abrirse a lo maravilloso, y en ese misterio, Teresa no pudo evitar preguntarse, ¿qué caminos tendría que cruzar su comunidad para alcanzar la plenitud de la promesa divina? Una nueva temporada de pruebas y bendiciones se aproximaba. La noche avanzaba y la comunidad se encontraba profundamente inmersa en la oración. Las velas parpadeaban como pequeños faros de esperanza, y las sombras danzaban en las paredes del parque, creando un ambiente sagrado. El aroma del incienso se entrelazaba con las oraciones susurradas, formando una niebla de fe que cubría a cada uno de los presentes. Teresa, con su corazón encendido, miraba a su alrededor, sintiendo cada emoción vibrante en el aire. Señor, revela tu voluntad entre nosotros, resonaba la voz de un hombre mayor, convertido en un pilar de sabiduría para la comunidad. Que tus milagros no solo sucedan en los demás, sino también en nuestros corazones. Con cada palabra, la intensidad de la oración crecía, convirtiéndose en un clamor colectivo por respuestas y claridad. Sin embargo, un escalofrío pasó entre los asistentes cuando lo inesperado ocurrió. Una brisa más fuerte, casi eléctrica, recorrió el parque. Las velas titilaron con tal fuerza que algún parpadeo se convirtió en un destello, y un murmullo de sorpresa se alzó entre los presentes. Teresa sintió que su piel se erizaba. Algo trascendental estaba por suceder. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?, se preguntó en voz baja, mientras su mirada escaneaba el grupo. Había temor, pero también una fascinación palpable, una curiosidad sagrada que hacía eco en los corazones. Era un momento de quiebre, uno que podría definir el rumbo de la comunidad. Alguien en el grupo, una joven llamada Ana, levantó su mano temblorosa y exclamó, «He sentido una voz. Me dice que debemos abrir nuestros corazones, que sólo así podremos recibir». El silencio se apoderó del lugar, todos se miraron, cada face reflejaba la batalla entre la fe y la duda. Teresa sintió que la lucha interna también se manifestaba en su interior. ¿Acaso estaban listos para recibir lo que Dios tenía preparado? Dios puede tocar nuestras vidas de maneras que nunca hemos imaginado, dijo con firmeza. No dejemos que el miedo nos detenga. Abramos esas puertas de nuestro ser y permitamos que su luz entre, y así, con el compromiso de abrir sus corazones, comenzaron a hablar, a liberar todo aquello que atesoraban en sus mentes y almas, sus miedos, sus luchas, y también sus esperanzas. Las historias comenzaron a fluir como ríos de sinceridad, pasando de boca en boca, llenando el espacio con ecos de realidades vividas. Los corazones latían con una fuerza renovada mientras compartían experiencias. Una madre habló de sus noches sin dormir, preocupada por sus hijos. Un joven relató sus batallas con la adicción. Cada revelación era un ladrillo que se añadía al templo de unidad que estaban construyendo. Aquello no solo fue un encuentro de oración, sino un acto de pura vulnerabilidad. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, un nuevo sentido de conexión se manifestó entre ellos. Teresa, sintiendo el poder que emanaba del grupo, se atrevió a decir, ¿y si esto es solo el comienzo? ¿Y si somos llamados a un camino de liberación no solo para nosotros, sino para nuestra comunidad y los que nos rodean? Esa pregunta resonó en los corazones. Sin embargo, Teresa también sabía que más pruebas aún podrían llegar. Había gestos de duda que aún quedaban, pero algo extraordinario estaba floreciendo entre ellos. Mientras el frío nocturno comenzaba a apoderarse del aire, Teresa sintió que el viento traía consigo una nueva promesa. «Miren, el cielo está cambiando», murmuró, alzando la vista hacia la bóveda estrellada. Y en ese silencio sagrado, una estrella fugaz cruzó el firmamento, dejando una estela brillante detrás. Tal vez, pensó Teresa, ese es el signo que nos invita a seguir adelante, a concretar lo que empezamos. Un nuevo misterio se tejía en los corazones de la comunidad. ¿Cuánto podrían alcanzar? ¿Qué milagros estaban aún por descubrir? La respuesta aguardaba en la próxima jornada. Una brisa suave continuaba recorriendo el parque, mezclando los aromas del incienso con el rocío de la noche. El grupo, aún enardecido por lo vivido, sintió que una atmósfera especial envolvía cada uno de sus corazones. Habían comenzado a compartir sus historias, pero ahora, Teresa se preguntaba, ¿podrían convertir esas palabras en acción real?
Si realmente estamos aquí por un propósito, debemos actuar, dijo con una voz determinada que resonó en el eco del viento. Todos la miraron con una mezcla de sorpresa y expectativa. La oración es poderosa, continuó, pero está llena de energía cuando se combina con nuestras acciones. La joven Ana, que había iniciado el momento de sinceridad, tomó la palabra. Tal vez cada historia que hemos contado esta noche pueda ser el aliento que necesita nuestra comunidad. ¿Qué tal si nos reunimos todos los días en este parque? Podríamos ser una luz para quienes nos rodean, compartiendo nuestras luchas, pero también nuestras alegrías. La propuesta causó murmullo entre los asistentes. Algunos asintieron, sintiendo que algo se movía dentro de ellos. Un hombre de mediana edad, conocido por su risa contagiosa, levantó la mano. Podemos organizar actos de servicio, ayudar a los que están en necesidad. Mostrar que la fe no solo se habla, sino que se vive. Con cada idea que brotaba, la chispa de la inspiración se avivaba. La comunidad se unió, discutiendo como cuchicheos fervientes, vislumbrando las posibilidades de sus sueños colectivos. Los rostros, en un inicio marcados por la duda, ahora se iluminaban. Cada uno aportaba su granito de arena, compartiendo visiones sobre oraciones en voz alta, recolectas de alimentos, y visitas a aquellos que no podían salir. Con cada sugerencia, sentían que avanzaban hacia un propósito mayor. Sin embargo, una inquietud persistía en el aire. Entonces, la anciana del grupo, quien había estado escuchando en silencio, habló con una voz que parecía ser la calma en la tormenta. Hijos, tal vez deberíamos detenernos y preguntar, ¿estamos dispuestos a escuchar más allá de nuestras propias necesidades? Sus palabras cayeron sobre ellos como lluvia refrescante. ¿Podemos estar abiertos a ser guiados hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? El silencio se convirtió en un ejercicio de introspección. ¿Estaban listos para dejar de lado sus propias agendas y abrirse a lo que Dios tenía planeado? Esa pregunta vibraba en el aire, planteando un dilema que pronto capturaría la atención de todos. De repente, un nuevo viento sopló, trayendo consigo un murmullo casi musical. Era como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a su llamado. Teresa miró hacia el cielo y notó una serie de estrellas que brillaban más intensamente que las demás. Una sensación cálida la envolvió, era como si cada destello representara una respuesta, una posibilidad. Tal vez ese sea el camino, sugirió. Quizás Dios quiere que tomemos este sacrificio por el bien de otros. A lo mejor esto es lo que significa abrir nuestros corazones. ¿Y si lo hacemos, qué sucederá luego?, preguntó un joven que había estado guardando silencio, con el corazón latiendo fuerte. Quizás descubramos milagros que aún no hemos imaginado, respondió Teresa con una mezcla de valentía y expectativas. Un murmullo de acuerdo se dispersó entre la comunidad, pero aún había una sensación firme de incertidumbre. Unos minutos más tarde, la luna iluminó el parque, un faro en esa noche de decisiones. Mientras cada uno se perdía en sus pensamientos, el deseo por avanzar era palpable, al igual que el temor de lo desconocido. Había un entendimiento tácito de que este sería solo el comienzo. Y sobre todo, ¿quién podría saber si realmente estaban listos para la transformación que estaba por venir? La respuesta todavía colgaba en el aire, esperando ser revelada en su próximo encuentro. La noche avanzaba y la atmósfera seguía cargada de posibilidades. Cada latido en los corazones del grupo resonaba como un tambor de esperanza. Con el cielo estrellado como testigo, la comunidad empezaba a vislumbrar la grandeza de lo que se avecinaba, una chispa de transformación que prometía iluminar sus caminos. Necesitamos un nombre, afirmó Ana de repente, los ojos brillando con emoción. Un nombre que simbolice nuestra misión y la luz que queremos traer al mundo. Algo que nos una y nos dé fuerza. El murmullo creció en torno a ella, como un suave eco que subía y bajaba, dejando espacio para que las ideas fluyeran. Alguien sugirió caminantes de fe. Otro propuso luz en la oscuridad. Pero fue Teresa quien, con hondo suspiro, dijo, ¿qué tal voces de esperanza? Porque cada uno de nosotros tiene una voz única, y juntas pueden resonar como un canto de aliento. Las palabras de Teresa calaron hondo. Un silencio profundo envolvió el parque, como si el universo entero estuviera sopesando la carga de su enunciado. Ahí estaba, el nombre que podía ser un faro en la tormenta de la vida. Un pacto de unidad que los llevaría a servir no solo a ellos mismos sino también a los demás. La luna continuaba brillando, y cada destello parecía alentar a aquel grupo. Ana, alentada por la respuesta, sugirió,
vamos a establecer metas. Puntos que podamos alcanzar, pequeñas acciones que, juntas, impacten nuestra comunidad. La fervorosa conversación brotó de inmediato, como fuentes de agua pura en medio de un desierto anhelante. Podríamos comenzar con un picnic solidario el próximo domingo, propuso un joven. Llevar comida, juegos para niños y un espacio donde la gente pueda compartir su historia. Imagina las sonrisas que podemos provocar. Las risas empezaron a surgir entre suspiros de aceptación. Finalmente, sentían que el movimiento que empezaban a crear podía tocar muchas vidas. Sin embargo, en medio de la algarabía, la anciana volvió a hablar, en un tono que parecía venir de otra dimensión. Recuerden, queridos, que el camino a la luz no siempre es fácil. Habrá obstáculos y retos, tendremos que enfrentar lo que no conocemos. Pero si permanecemos unidos en oración y en acción, no hay montaña que no podamos escalar. Las palabras de la anciana pesaban en el aire, mezclándose con el canto del viento. Aunque la emoción los envolvía, había una profunda verdad que germinaba en la inquietud. ¿Estaban realmente preparados para el sacrificio que requerirían esas acciones? Era una pregunta difícil, pero el deseo de seguir adelante les ardía en el interior. Más tarde, mientras la luna comenzaba a descender en el horizonte, todos se unieron en un círculo, tomándose de las manos. Teresa ofreció una oración, invocando la presencia divina sobre sus sueños, pidiendo guía y valentía para lo que estaba por venir. Cada palabra se sentía como un hilo que tejía sus corazones, cada respiración un gesto de unidad. Al finalizar, alguien se atrevió a preguntar, ¿y si el próximo encuentro no es solo en este parque? ¿Qué pasaría si este compromiso se extiende más allá? Un murmullo de aceptación recorrió el círculo. La anticipación crecía, casi palpable, como una expectativa sensible al tacto. La brisa volvió a soplar suavemente, trayendo consigo el eco de lo desconocido. Con cada uno de ellos sosteniendo la promesa de ser el cambio, un nuevo amanecer comenzaba a asomarse. Pero en lo profundo de su alma, el latido de la incertidumbre nunca se desvanecía. ¿Dónde los llevaría este camino lleno de luz y esperanza? El grupo se separó esa noche con corazones inflados de propósito, pero con la pregunta aún en su mente, ¿qué milagros surgirían en su comunidad cuando empezaran a actuar realmente sobre la fe que profesaban? La mañana del picnic llegó radiante y llena de promesas. El sol brillaba generosamente, como si la creación misma celebrara el esfuerzo de aquellos jóvenes. La plaza, el lugar elegido, lucía diferente, estaba adornada con globos y coloridos manteles que ondeaban suavemente al ritmo de una brisa fresca. Mientras los miembros de Voces de Esperanza comenzaban a llegar, las sonrisas y los abrazos se multiplicaban. Cada uno traía lo que pudo, algunos traían platos preparados en casa, otros frutas frescas, y algunos simplemente su energía y entusiasmo. Todo se unía en un festín de alegría y solidaridad. Ana miraba a su alrededor, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro. Se acercó a un grupo de niños que reían y jugaban con una pelota. ¿Qué tal si hacemos una competencia de juegos?, sugirió, y sus ojos brillaron de emoción al ver cómo los pequeños aplaudieron la idea. Justo en ese momento, llegó la anciana del parque, con su andar tranquilo y sabio. Su presencia aportó una calma instantánea. Al verla, Ana fue a su encuentro. Hoy celebramos la alegría de crear comunidad, y quería preguntarte, ¿quieres compartir unas palabras con nosotros? La anciana sonrió, y tras unos instantes de reflexión, se dirigió a los presentes. Mis queridos, a veces pensamos que lo que hacemos es solo un pequeño gesto. Pero recuerden, cada acción en amor tiene un eco eterno. Hoy, al compartir, están plantando semillas en el corazón de esta comunidad. No subestimen el poder de un simple gesto, puede cambiar vidas. Las palabras reverberaron en el aire, llenas de una sabiduría que despertó en todos una profunda reflexión. Cada uno retuvo en su corazón la idea de ser instrumentos del amor divino, seres de luz en la vida de otros. Mientras pasaban las horas, los juegos comenzaron a agitar el ambiente. Risas y aplausos llenaban cada rincón. Aún así, en medio de tanta felicidad, un sentimiento de inquietud seguía palpando debajo de la superficie. ¿Y si algunas de las personas que vinieron no estaban allí solo para divertirse? A lo lejos, un joven, Luis, se notaba inquieto. Había traído su guitarra, y mientras los demás cultivaban momentos de alegría, se sentó a un lado. A pesar del bullicio, su corazón estaba en otra parte. Se levantó y, con voz temblorosa, se dirigió a los presentes. Hoy estoy aquí no solo por el picnic, he venido buscando algo más profundo. En mi vida he enfrentado oscuras luchas y me siento perdido.
Siento que necesitamos un refugio, un lugar seguro donde compartir nuestras cargas. Un silencio pesado descendió sobre el grupo. La valentía de Luis resonó en cada corazón. ¿No era eso lo que habían venido a hacer? Voces de Esperanza no solo sería un nombre, debía ser un verdadero santuario. La anciana, con sabiduría, se acercó a él y dijo: Luis, muchas veces la luz surge del lugar más oscuro. No estás solo en esta batalla. Aquí estamos, juntos. Con cada historia compartida, crearemos un lazo que sostenga a todos. Cada voz cuenta. Las miradas se encontraron, y en ese mismo instante, una energía transformadora empezó a llenar el ambiente. Las manos se alzaron en signo de apoyo y muchos comenzaron a compartir sus propias luchas. Historias desgarradoras se entrelazaban con risas, creando un sinfín de emociones, un verdadero relato de fe y comunidad. A medida que el día avanzaba, algo más grande que ellos comenzó a gestarse. La idea de que cada uno podía aportar su voz, su historia, su sacrificio, empezó a consolidarse. Pero la pregunta aún flotaba en el aire: ¿qué camino tomarían a partir de ese momento? Con emociones a flor de piel, se cerró el día y las miradas se encontraban desafiantes. Esto iba más allá de un picnic, era el inicio de algo, pero ¿estarían listos para dar el siguiente paso hacia lo desconocido? La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, tan cercana como un susurro en el viento. El día siguiente se despertó con una quietud inusual. Los recuerdos del picnic no se habían desvanecido. Era como si la plaza, aún impregnada de risas y palabras compartidas, guardara un secreto que esperaba ser revelado. Ana, con el espíritu encendido, reunió a algunos miembros de Voces de Esperanza para reflexionar sobre lo vivido. Cada uno aportaba sus pensamientos, tejiendo un hilo de gratitud y esperanza que los unía. Luis, más animado que la tarde anterior, habló sobre la conexión que había sentido. Nunca pensé que abrir mi corazón fuera tan liberador. Este grupo no se siente solamente como amigos, es familia. Las miradas se asentían, en medio de un murmuro de asentimiento que llenó la sala. Las historias comenzaron a fluir, y cada testimonio era un ladrillo en la edificación de su comunidad. Uno tras otro, miembros compartían retos, batallas cotidianas, pero también victorias, pequeñas y grandes, que resonaban con el eco del amor y la fe. Ana, con su corazón palpitante, ofreció una idea audaz: ¿y si organizamos un encuentro regular para intercambiar nuestras historias? Un espacio donde cada voz tenga lugar. La anciana, que se había convertido en una consejera espiritual, escuchaba con atención. Eso que piensas es tan sagrado, hija. Cada vez que compartimos, sanamos. Pero recuerda, también hay que ser intencionales. No se trata solo de contar, hay que escuchar con el corazón. Mientras se debatían esas ideas, una energía palpable llenaba el ambiente. Se sentían impulsados por un propósito mayor. La anciana preguntó: ¿están listos para abrir sus corazones a lo desconocido? A veces, heridas del pasado resurgirán, pero también la luz puede brillar a través de ellas. Las palabras parecían colocarse en la vida de cada uno, sembrando una esperanza renovada. Los días se convirtieron en semanas, y las reuniones se hicieron parte de la rutina. A medida que compartían, experimentaban un crecimiento espiritual. Historias de lucha se entremezclaban con relatos de milagros. Una madre compartía cómo había recibido una señal divina en su momento más oscuro, y un joven hablaba de cómo su vida había cambiado tras aceptar la fe. Cada historia era una chispa que encendía la llama de la esperanza en el corazón de los demás. Sin embargo, en todo este crecimiento también emergía un desafío. A medida que la comunidad se fortalecía, algunos se cuestionaban la autenticidad de sus propias luchas. ¿Eran realmente suficientes sus historias? ¿Sus caídas eran tan valiosas como las de otros? Ana se sintió convencida de que este era un momento crucial. Cada uno de nosotros tiene un camino único. No se trata de comparar luchas, se trata de ser valientes al dar cada paso. El amor de Dios se manifiesta en la diversidad de nuestras historias. Su deseo de que nadie se sintiera excluido llenó la habitación y se sintió un fuerte deseo de unión. Inspirados por la determinación de Ana, decidieron planear un evento especial, algo que integrara a más del barrio. Se convocó a todos a un día de esperanza, donde compartirían no solo historias, sino también música, oraciones, danza y una comida comunitaria. Luis, con su guitarra en mano, garabateaba notas en su cuaderno, preparado para ofrecer su arte como un regalo a la comunidad. Mientras la fecha se acercaba, la emoción crecía, pero también la incertidumbre.
El deseo de que todo saliera bien contrastaba con la presión de abrir sus corazones a un nuevo grupo de personas. Esto iba más allá de la comunidad, representaba un paso hacia un propósito divino. Nadie sabía lo que sucedería, pero en el aire flotaba un anhelo profundo de conexión y transformación. Así, en la noche que precedía al gran día, las luces ánimo y paz se encendieron en sus corazones, anticipando no solo un evento, sino un encuentro con lo divino. La comunidad se sentía unida, pero la pregunta seguía latente: ¿qué milagros y revelaciones esperaban en el horizonte? Al mirar el cielo estrellado, dejaron que sus corazones se llenaran de gratitud y expectativa. Mañana, todo cambiaría, pero, ¿cómo lo haría? La mañana del día de esperanza amaneció radiante. Los rayos del sol se filtraban a través de las ramas de los árboles, creando un espectáculo de luces danzantes en el suelo. El aire estaba impregnado de una frescura reconfortante, un presagio de lo que estaba por venir. Ana se levantó con un corazón lleno de expectativa, su fe e intuición la llevaban a creer que ese día marcaría un hito en sus vidas. La plaza se iba llenando de colores, risas y voces. Desde muy temprano, los miembros de Voces de Esperanza estaban ahí, preparando las mesas, colgando pancartas con palabras de aliento. Luis, con su guitarra, entonaba melodías suaves que convertían la atmósfera en algo sagrado, mientras los niños en el barrio correteaban, ajenos a la magnitud del evento. Ana observó cómo sus hermanos y hermanas se movían con energía. Había un brillo especial en sus ojos. Uno a uno, se acercaban para abrazarse, compartiendo un vistazo que aseguraba que todos eran parte de algo más grande. La anciana, con su sabiduría transmitiendo calma, se unía a ellos, repartiendo abrazos y sonrisas como si fueran panes y peces, alimentando sus espíritus. Con el tiempo, la plaza se llenó de vecinos que traían consigo sus propias historias y significados. Ana, al ver a cada persona llegar, sintió que el evento se convertía en un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la fe y la esperanza. Los corazones de la comunidad pulsaban al unísono, y eso era evidente para todos. Había un aire de aceptación y promesas entre cada rayo de sol que caía. El evento comenzó con la oración, guiada por la anciana. Sus palabras se sentían como bálsamo sobre las heridas abiertas de muchos. Hoy, nos abrimos a la luz, a la sanación, a compartir lo que somos, dijo, y sus ojos brillaban con un brillo casi celestial. La multitud asintió, sintiendo la energía vibrante de la fe al unísono. El eco de amén resonó por la plaza, como si el mismo cielo respondiera. Durante las horas siguientes, las historias se fueron desgranando como flores que florecen. Una madre compartió cómo, tras perder a su hijo, encontró consuelo en la música y el arte. Un padre hablaba de haber sobrepasado la tentación del desánimo, encontrando fuerza al pensar en su familia. Luis, al compás de su guitarra, cantaba canciones que hablaban de amor y esperanza, llenando el aire de melodías que abrazaban el alma, pero en medio de toda esa luz, Ana sintió un nudo en su pecho. Mientras los demás se abrían, su incertidumbre crecía. ¿Estaba lista para compartir su propia historia? Recordó las noches de desesperación, la lucha interna que había enfrentado. Se dio cuenta de que había un miedo que la mantenía anclada, y su corazón latía con dudas. ¿Seré suficiente? ¿Querrán escucharme? Pensó, sin embargo, cuando abrió su boca y comenzó a hablar, las palabras fluyeron como ríos de liberación. Cada lágrima que caía era un acto de valentía, un testimonio de su jornada. La gente alrededor se conmovía, y Ana experimentó una luz que la envió a volar. Fue en ese instante que comprendió: cada historia contada era un ladrillo en la casa de la comunidad, la construcción de un hogar donde todos caben. A medida que el sol comenzaba a caer, plateando el cielo de tonos anaranjados y rosas, Ana se detuvo para mirar a su alrededor. Había una conexión palpable en el aire, un sentido de unidad transformadora. Pero todavía persistía una sensación de misterio, un susurro de lo que vendría después. ¿Sería este el inicio de una larga serie de milagros? Ana no podía evitar preguntarse, mientras el viento traía consigo el eco de nuevas revelaciones a su corazón inquieto. La comunidad estaba cambiando, pero ¿estaban listos para lo que Dios tenía preparado? El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y esperanzadores. La plaza, que había sido testigo de tanto dolor, ahora resplandecía con la luz de la fe y la entrega de cada corazón presente. Ana, con su alma renovada por las historias compartidas, sentía que el amor y la unidad se entrelazaban como un hilo luminoso, uniendo a cada uno en un solo propósito. Pero, en medio de la alegría,
El misterio del futuro aún susurraba en sus oídos, un silencio reverente se apoderó del espacio mientras la anciana se levantó una vez más. Su presencia inspiraba confianza, y todos se quedaron atentos. Hijos e hijas, comenzó, su voz suave pero firme, hoy hemos sembrado esperanza en cada corazón. Pero esto no termina aquí, la verdadera obra de Dios comienza cuando abrimos la puerta a su voluntad. Sus ojos brillaron con sabiduría. Debemos estar dispuestos a ser su luz en el mundo, no solo aquí, sino llevándola a quienes aún no la conocen. Las palabras resonaban en el grupo, llenando los corazones de una determinación renovada. Teresa, atenta al fervor de la multitud, dio un paso al frente. Nuestra misión no es solo contar milagros, es ser parte de ellos. Hay más personas afuera, que necesitan escuchar nuestras voces. Seamos la manifestación de este amor en acción. Un rugido de aprobación se alzó a su alrededor, como un eco de fe que resonaba en cada rincón de la plaza. Ese día, decidieron formar un grupo de voluntarios. Había tanto por hacer: visitar a los enfermos, ayudar a familias en necesidad, y llevar el mensaje de esperanza a cada esquina del barrio. Con cada idea que brotaba, el fuego de sus corazones se avivaba. Pero también sentían el peso de la responsabilidad que estaban asumiendo. A pesar de la determinación, había un temor que susurraba: ¿y si no podíamos? Sin embargo, la fuerza del grupo pronto disipó esas dudas. Los encuentros continuaron. Cada semana, se reunían para compartir y reflexionar sobre sus avances. Las historias de impacto inmediato comenzaron a surgir. Una visita a un anciano postrado llenó su hogar de risas y conversación. Un niño del barrio, quien solía estar solo, se unió a ellos y encontró en el grupo un espacio para sanar sus propias heridas. Las manos unidas en oración se convirtieron en acciones que transformaban vidas. Una tarde, mientras Teresa lideraba una reunión, un hombre nuevo llegó. Su rostro mostraba signos de lucha y desesperanza. Se presentó como Miguel, y con lágrimas en los ojos, confesó sus propias batallas, la adicción, la soledad y la búsqueda de redención. Sin dudarlo, la comunidad lo abrazó, extendiendo la mano a quien buscaba un nuevo camino. Los corazones, que en un inicio experimentaron escepticismo, ahora eran uno solo. Así, Miguel se convirtió en un símbolo del poder de la transformación a través de la fe. Con cada cuento compartido, la comunidad crecía. Las oraciones se transformaron en actos de amor tangible, mientras Teresa y Ana se costeaban junto a él, iluminando su sendero. La voz misma del barrio resonaba fuerte: no estamos solos, somos voces de esperanza. Y así, conectados por un hilo de luz, comenzaron a organizar eventos, como el Día de Luz, una celebración comunitaria que expandió su mensaje y sirvió como plataforma para llevar más esperanza a otros. El impacto era innegable, y pronto fueron reconocidos. La fe se desbordaba en cada esquina, encendiendo corazones apagados por la tristeza y la desesperanza. Pero aún existía un nuevo nivel que alcanzar. La anciana, con su mirada profunda y sabia, les recordó: hijos, esta es solo la preparación para algo más grande. Dios tiene planes profundos para nosotros. Una noche, mientras la comunidad se reunía bajo las estrellas, un fuerte viento sopló, trayendo consigo una sensación palpable del infinito. Era como si el mismo cielo les hablara, animándolos a seguir adelante. Y así, esa noche, decidieron iniciar un movimiento más allá de los confines del barrio. Con la certeza en sus corazones, se comprometieron a llevar sus almas y el mensaje de esperanza a otros pueblos, compartiendo su testimonio y expandiendo las voces de esperanza. El camino no fue fácil, enfrentaron desafíos y momentos de dolor, pero cada uno fue una oportunidad para elevar su fe y crecer incluso más fuertes en amor. Las historias de milagros continuaron floreciendo, como un jardín sembrado a mano. Cada nuevo día traía consigo el eco de las promesas cumplidas. Así, con cada paso, cada acción y cada historia contada, Teresa, Ana, Miguel y todos aquellos que formaban el círculo de voces de esperanza se dieron cuenta de algo esencial: cada uno de ellos era un milagro, y juntos eran parte de la manifestación divina en la tierra. Al final de este capítulo, cuando una nueva luz se asomaba en el horizonte, comprendieron que la verdadera esperanza no es solo un acto, sino una forma de vivir, un movimiento inquebrantable que transforma el mundo desde dentro. La fe en ellos vibraba como un canto celestial y desde ese día, supieron que cada historia que cada uno traía era un testimonio de la gloria de Dios en acción. Y te invito, hermano y hermana de fe, a también ser parte de esta manifestación. Suscríbete inmediatamente a este canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo,
y ayúdanos a llegar a más corazones necesitados. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final que te ha tocado el alma, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser luz en la vida de otros. No esperes ni un segundo más.